Ya, ya. Bueno, como íbamos analizando, ¿no? Ahora, aquí, ¿no? En Magat, ¿no? También nos dice el tema de las ortofotos en función, ¿no? A las imágenes rápidas, que tiene también un poco de mayor calidad, ya que estamos analizando un análisis mucho más pequeño. Pero a la vez también este procesamiento debe ser en una máquina mucho más software, en este caso no gráfico y de memoria. Por ejemplo, aquí donde yo estoy usando el Envy, lo estoy utilizando en la laptop, ¿no? Igual, y mi laptop es muy buena, pero aún así siempre trabajo con la estación. Pero en este caso, por temas de que se me habían dañado los discos duros y demás, etcétera, estoy trabajando en la laptop. Ahora, para este procesamiento es importante no tener en cuenta también eso. Ya, fuera de eso, ¿no? Vamos a utilizar el software Envy y el software ArcGIS, ¿no? Como tal la metodología que tenemos nosotros. Ahora aquí, ¿no? Nos dice que es una plataforma avanzada para determinar o extraer la información de cualquier tipo de imagen. El ArcGIS ya también sabemos qué es. Ahora, la base teórica, ¿no? Imagen de reflectancia, lo que te indicaba anteriormente, el tema de la corrección atmosférica, para nosotros poder determinar y suavizar el tema de la imagen satelital como tal. Y aquí, ejemplo, tenemos, ¿no? En imagen, radiancia, determinación de la línea base, saturación de líneas bases, filtro de vegetación, determinar el Entenberg, el filtro de espectral de brillo, promedio de Denver, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos, no? Hay algunas clasificaciones. Hay una clasificación automática y clasificación supervisada. Ahora, la clasificación, ejemplo, no clasificada, ¿ya? ¿Qué es? Ejemplo, en este caso automática. Nosotros podemos ponerle una imagen, ¿no? Y en este caso que el software, en teoría, aplique, ¿no? Una ponderación y identifique las zonas, en este caso de investigación. Pero generalmente esa no se hace. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos determinar una clasificación bastante mucho más específica, entonces nosotros debemos hacerla, ¿no? En conjunto al software, ¿no? Determinando esta área como tal es de mi interés, esta zona, ¿no? Para mí esto es un cuerpo de agua porque yo lo estoy visualizando. Yo estoy viendo que esta es tierra agropecuaria, esta es tierra sembrío, esta es glacial, esto es nieve, etcétera. Entonces, generalmente siempre se utiliza no la clasificación supervisada. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la máxima probabilidad. Y recordemos que esto también es tema estadístico, ¿no? Nosotros en función a las áreas de clasificación determinamos la parte de la máxima probabilidad, distancia mínima, el paralelepípedos, ¿ya? Y el ángulo espectral, ¿no? Todo este tema, no más que todo es la clasificación supervisada en función a la teledetección. Ahora, aquí generalmente, ¿no? Oye, Mande. a ver, en función a estos, digamos, a estos, o sea, esto es como que parámetros, Claro, estos son parámetros necesarios para poder hacer una clasificación supervisada, o sea, claro, exactamente, sí, exactamente. máxima probabilidad, distancia mínima Mínima, para sí, líquidos. Ya, a ver, nosotros vamos a hacer todo esto, ¿verdad? sí, Ya, sí, ya. en este caso sí. De hecho, como tal, ejemplo, traje algunos ejemplos, lo podemos hacer en allí, lo podemos hacer en Envy, como tal, ¿no? En este caso. Ya, ahora, otra de las cosas, ¿no? Ya nos vamos viendo, ¿no? Datos del entrenamiento, en este caso la región de interés. De hecho, aquí te lo define, ¿no? Es muy claro que la clasificación de una imagen multiespectral de gran medida automatizada es el proceso de entrenamiento que requiere una gran interacción entre el intérprete, o sea, nosotros lo que vamos a analizar y la información proporcionada de la imagen. Adicionalmente, se requiere información secundaria y de un conocimiento del área geográfica en cuestión, ¿no? Ejemplo, yo como siendo ambiental, ¿no? Y estoy enfocado en el tema de análisis espectral o análisis de la teledetección, tengo que conocer mi zona. De hecho, esa es una de las incidencias porque el ingeniero José Ramón te recomendó, en este caso, que tú vayas a esa zona para que corrobores en función, ¿no? Propia, que ese lugar no coincide en función a la clasificación que se le dio y como tal, en este caso, ¿no? Se dio que justamente determina esa clasificación. Entonces, uno como no ingeniero en teledetección, en geomática, en este temas no ambientales, generalmente determina, ¿no? Y conoce la zona donde tú vas a trabajar. Porque como te digo, ¿no? Ejemplo, uno que trabaja generalmente más en la costa,
a veces se puede ser más confuso en la sierra porque nosotros usamos una clasificación mucho más alta, ya que determinamos mucho más parámetros como tal. Ejemplo, en temas de diferencia, ¿no? De tipo de uso de suelo. Ahora, esto es importante, ¿no? La interpretación, o sea, de nosotros, más la proporción de la imagen, la proporcionada por la imagen, y adicionalmente el procedimiento, el proceso que uno va a realizar con el software. Como te decía, ¿no? Existen las dos clasificaciones, la no supervisada y la supervisada, que la no supervisada o automática, que es la que tú le puedes dar libre albedrío al software que la haga, o tú mismo la clasificas, ¿no? Tomas en cuenta estos, los parámetros que vimos arriba y también sobre todo los parámetros de la interpretación y de la información adicionalmente a conocernos la zona de estudio. Ahora, aquí ejemplo, nos dice el área de estudio que se tomó en cuenta fue todo el Ecuador en función a provincias. Se estimó, ¿no? Aquí estamos, aquí están las provincias y aquí se hace un tipo de diseño cartográfico, un mapa de ideas, un mapa de procesos, etcétera, que es algo que nosotros hemos determinado, ¿no? Modelo QA, corrección atmosférica, clasificación automática, herramienta de error, divergencia, transformación nada, máxima probabilidad, filtro, postclasificación, agrupación espectral, reporte de separabilidad, biblioteca de errores, edición visual, control de calidad, etcétera, etcétera. O sea, es un sinnúmero de procesos. Aquí lo hacen, esto aquí de hecho está el copiado de otros temas, ¿no? Pero como para que se vea bonito, ¿no? El documento te lo dice, ¿no? Pero generalmente esto aquí, como en todo este tema de la teledetección, no es tan complicado, no es tan complejo. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Una corrección atmosférica, ¿no? En este caso, si te das cuenta, ¿no? El área de estudio que se está tomando en cuenta aquí es de un modelo bastante, mucho más pequeño. Por ejemplo, podemos decir, esto es una ciudad muy pequeña, ¿ya? Entonces nosotros aquí podemos determinar mucho más visualmente, ¿no? La clasificación como tal. Ahora, sí a veces nos hace complejo cuando trabajamos con áreas mucho más grandes, porque tenemos que tomar muchas muestras, tenemos que tomar mucha información y determinar, ¿no? En función a áreas, área por toda la cuenca, como tal, ir definiendo esto es tal, esto es tal, esto es tal. Y a veces cuando no contamos con a veces mucha información, la supervisión no del humano puede fallar, como en estos casos, ¿no? Generalmente por eso a veces la clasificación por supervisada no es al 100% correcta, como nada en este caso puede hacer. Pero son temas a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la clasificación automática, el ROIS, que es las regiones de interés, como te comentaba anteriormente. Ahora, ¿qué analiza esto, no? En función de las regiones de interés, en este caso, ¿no? Podemos ir viendo, ejemplo, en el ENVI, ¿no? Nosotros tenemos la herramienta del ROIS, ya, en este caso aquí, ¿no? Como tal, el ROIS, región de interés. Nosotros podemos determinar, ¿no? Ejemplo, en función a un área, un polígono, ¿qué interés me da? Ejemplo, vámonos a ir acá, estos son cuerpos de agua en esta zona, ¿no? Ya porque también conozco la zona. Ya, espérate, ya ROI 1. Ya, yo lo determino, ¿no? Ya, que esta área, rollo 1, le puedo decir y le pongo, Word, perdón, le cambio el color y esto lo determino como azul, ¿no? Esta es la clasificación supervisada. Yo estoy supervisando y yo como conozco la zona, sé que esto es un cuerpo de agua, que esto es un poco lo que te está diciendo, ¿no? El manual de aquí. Ya, entonces nosotros vamos haciendo la figura. Ejemplo, toda esta zona sabemos que es zona urbana, por eso la clasifica con rojo. Esto de acá con color un poco azul porque sabemos que son cuerpos de agua, son umbrales de ríos, etc. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Y aquí está justamente lo que te decía inciso, ¿no? Aquí el MAGAC nos da un ejemplo. Ejemplo, bosques, generalmente es la zona más bosqueja, ¿no? La más verde. Nosotros hacemos un ROID, una clasificación, ¿no? De región. En este caso verde le ponemos bosque, ¿ya? Como tal, hay definición muchas de bosques, bosques desnudos, bosques protegidos, etcétera. Pero eso va a la interpretación de de la persona que está supervisando. Ejemplo, vegetación arbustiva y herbácea. Ya definimos que esto es vegetación arbustiva y herbácea. Tierras agropecuarias, ya sabemos que tierras agropecuarias, ¿no? O tierras no de agro, ya sabemos, ¿no? Generalmente por las parcelas, hacemos un ROI, le determinamos, le damos un color así, un color en este caso.
Zonas antrópicas o zonas urbanas, que también le podemos decir, ya sabemos qué es esto, le determinamos una cierta área. Cuerpos de agua, como lo acabamos de hacer anterior, seleccionamos el área, cuerpos de agua. Otras tierras, glaciales, nieves, etcétera, hacemos una determinación de área. En esto, ¿no? Y agregamos. En este caso aquí te da ejemplos de uno, dos, tres que vas tomando, pero cuando son áreas pequeñas, ¿no? Ahora nosotros tenemos una área bastante grande y como tal, por ejemplo, siempre se trata de tomar en cuenta, ¿no? De que debe aquí, ejemplo mínimo, generalmente para estos temas se toman hasta a veces 300 y 500 muestras y es bastante, ya. Variamos de 500 a 1000 muestras porque esta área es sumamente de locura, ¿no? En este caso. Ahora, tú dirás, no, pero, o sea, por eso la recorto con la máscara en el ArcGIS, ¿no? Pero como te comentaba anteriormente, es muy bueno mejor tratar tratar todo el área, ¿no? Que nosotros tengamos mayormente, para que al momento nosotros hacer una extracción no tengamos problemas, en este caso de información, o no tengamos errores. Generalmente por eso se analizan, ¿no? Todo este imagen espectral en Landsat, etcétera. En este caso porque es Cuenca, ¿no? Pero si fuera un lugar específico, por ejemplo, digamos Chone o las aledaños de Chone, o una microcuenca que es mucha área más pequeña y es mucho más fácil de interpretar, sería mucho más bueno, ¿no? En este caso, ¿ya? Pero eso, o sea, son generalmente cosas, situaciones, ¿no? Que se nos dan. Entonces, en este caso, esta investigación abarca una mayor área, entonces ya se debe trabajar así. Ya, ahora sigamos, Oye, ¿no? oye, Jimmy, el Royce le haces, por ejemplo, solo un pequeño donde que ya tienes identificado y se va a ir identificando uno solo o tienes que marcarle todo, por ejemplo, el No, cuerpo de ejemplo, agua. generalmente cuando, ejemplo, en este caso, ¿no? En el ENVI, tienes que tomar más muestras, eso es lo que indicaba. Ejemplo, este es Recoin 1, ¿ya? Ejemplo, tomo otra muestra más de agua, ejemplo, acá en el umbral que está acá, ¿ya? ¿Ya? Recoin 2, ¿ya? Pero siempre va a estar en la clasificación 1. Ahora, si yo hago una clasificación nueva, ya no va a estar en el 1, sino que va a estar en el 2, para que se vayan clasificando. Ejemplo, como en el ArcGIS, ¿no? Nosotros en este caso, en el ArcGIS, haciendo un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación. En este caso, ya tenemos delimitada. Déjame ver acá, con el ejemplo de acá. Ya, por ejemplo, tenemos todas las subcuencas de Ecuador. Generalmente, ejemplo, tienen ciertos códigos, ¿no? Ya, ejemplo, digamos que por la zona de Manabí, todas van a tener un código de uno. Entonces, que todas las de Manabí tienen uno. Todas las de las sierras tienen dos. Todas las de la Amazonía tienen tres y Galápagos tiene cuatro. Entonces debemos clasificarlo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Todos los cuerpos de agua que tomemos. Ahora, ¿por qué tomamos muchas muestras de cuerpos de agua? Porque el software nos puede determinar que este siempre va a ser agua, pero para darle más información, ¿no? Como el entrenamiento de las IA, de la inteligencia artificial, así mismo el software. Tú le vas dando áreas para que al momento de hacer la clasificación, el programa pondere, identifique las zonas de intereses y diga, no, estas son en la probabilidad a prueba de error, que estas son zonas de agua, agua, agua. Entonces ya el programa se va entrenando y te da una clasificación mucho más cercana a la realidad, ¿no? Porque, ejemplo, en estos casos, ¿no? Como a nivel mundial, ejemplo, el ESA, que es la entidad que se encarga de esto, o otros organismos, ¿no? Nunca vas a tener el 100% detallado, ¿no? De que esto 100% es tal uso de suelo. ¿Por qué? Porque para tener eso en constancia tienes que correrte todo el mundo y ir paso a paso y decir, está correcto, ¿no? Tomar esa muestra. Entonces, eso es algo, ¿no? Que se escapa de la realidad y como todos los programas hacen es ponderar máximas probabilidades de tomar de que esto es tal cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe, por eso se llama la quality system, ¿no? La precisión. Y generalmente una precisión nunca vas a conseguir una precisión del 100% porque siempre a veces va a ponderar un poquito más, va a ponderar un poquito menos, ¿no? Estos temas más de probabilidades, en este caso estadísticos, que eso es lo que genera, ¿no? La máxima probabilidad como vimos en los anteriores enunciados. Entonces, en función a esto, ¿no? Tú vas clasificando. Como un ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a seguir para ya ahorita después comenzar con la práctica, ¿no?
Ejemplo, aquí, ¿no? Vas definiendo, puedes hacerlo con polígonos, con círculos, con otras cosas, ¿no? Y aquí, ¿no? El ROI, este tema de la separación, ¿no? La separación de la zona de interés, y aquí nos define, ¿no? Cuerpos de agua con otras tierras es de tanto. Vegetación arbustiva y vegetación de agua es cierto tanto de áreas, ¿no? Va tomando una diferencia, ¿no? De diferencia entre áreas y te la vas comparando. Ahora, ¿para qué? Para sacar el tema, ¿no? Del reporte de separabilidad espectral, que esto es una herramienta también que son como para identificar, no es como para que tu investigación se vea bonita, no es tan importante tenerla en cuenta o ponerlas, ¿no? Sino que son más tema como en el tema, ¿no? Cuando analizamos en la maestría de nosotros, el tema de las ponderaciones, las tablas, esto es como más o menos las máximas probabilidades, como se van viendo de un punto a punto a punto a punto y cómo se van entreconectando, ¿no? En este caso, en un tipo de eje, en 3D, en este caso X, Y, Z. Más como te digo, ¿no? Es un reporte, ¿no? De una imagen espectral como tal. Ahora aquí que viene, ¿no? Temas, ¿no? De los perfiles, ¿no? En este caso que te van dando cada una de las tierras, ¿no? Ejemplo, en función al valor y a las áreas. ¿Ya? Son netamente temas, ¿cómo se llama en este caso estadístico? Como acá, ¿no? Te va haciendo un recuadro, ejemplo, como en tu tesis también tienes los recuadros, sino que en este caso muchos más específicos y no tan confusos para el momento de interpretar las imágenes, ¿no? Como tal. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Los porcentajes en función a las áreas de cada uno. Ya lo último de la tesis, ¿no? También tenemos un reporte. ¿Qué es este reporte, no? Que te da en función a cada una de las áreas: cobertura, herbáceas, praderas, tierras de cultivo, vegetación, manglares, ¿ya? Asimismo, ¿no? Que te va dando un reporte en función a las zonas que vamos viendo, ¿no? Entonces nosotros asimismo, ¿no? Vamos definiendo. Aquí, ejemplo, en el QGIS, también le puedes cambiar los colores, pero como tal, entonces se identificó, ¿no? Las zonas. En este caso, aquí se identificó la zona de tu interés, que coincidió, ¿no? Como tal, y se hizo el análisis, ¿no? Entonces esto es un poco, ¿no? Ya en la parte bibliográfica o en la parte más interpretativa de análisis estadístico que se toman en cuenta, se toman en cuenta eso, ¿ya? Aquí, ¿no? Como tal, si te das cuenta, lo ponderó, ¿no? El MAGAT y a la final salen regiones, salió dos regiones, ¿no? Del NDVI y el NDWGDI, ¿no? Los índices de vegetación y las clasificación en función a las áreas de interés institucional, cómo las clasifican. Y como te digo, ¿no? Esto es a nivel ponderado, mayoritario, pero generalmente no suele ser así. Y aquí un poco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen. Ahora, aquí otra cosa a acotar, ¿no? A veces tenemos vacíos en las imágenes satelitales. Por ejemplo, aquí hay vacíos. Estos vacíos no tienen información, a veces. Porque son, como te digo, nunca este tema de la teledetección tampoco es tan exacta. De hecho, actualmente sí hay bastante aceptación. Ahorita también capacitándome. Ahorita se está aplicando con el Google Engineer, como Google también tiene satélites y saca también imágenes cada hora, ya se puede hacer un análisis mucho más mejor, sino que también tienes que tener alta, ¿cómo se llama? Coherencia y funcionamiento en programación, porque trabaja bajo Script, el Google Engineer. Ahorita también estoy aprendiendo a usar esa plataforma para tener mucha más calidad en nuestras imágenes satelitales, porque Google puedes encontrar de 3x3, de 1x1, mucho más preciso, más limpio, más claro, y ahí la teledetección en este caso es mucho más precisa, ¿no? Ya, y como tal ejemplo, nosotros vamos sacando ¿no? resultados y va identificando, ¿no? Son ejemplo, aquí él le definió en una investigación ¿no? más de temas de cultivo, esto me define, ¿no? ¿Qué tal color es cultivo de arroz? Ahora, ¿qué tal sea cierto? También eso es un poco, ¿no? Ya si conoces bien la zona, puedes definir. Estos son ejemplos, ¿no? Con maíz, te define que no. Todas estas colores, ¿no? Que están en morado, es sembrío de maíz. Y etcétera. Esto es un poco, ¿no? Aquí está, clasificación supervisada. Supervisa y clasificación, ellos lo clasificaron como tal. Asimismo, nosotros lo podemos hacer en el ENVI. Y dice que los rojos son de maíz, cuerpos de agua natural los puso de color verde. Como te digo, eso también depende de la persona que esté clasificando. Infraestructura, la puso de color azul. Bosques nativos. De hecho, aquí se contradice un poco esta imagen, este ejemplo que está aquí. ¿Ya? Infraestructura, color azul.
bosque nativo color amarillo. De hecho, es un poco también absurdo porque generalmente las áreas tienen bastante bosque nativo y decir que solamente esto es un poco de bosque nativo, a veces también son cosas que tú ya cuando tienes el entendimiento y sabes de esto, te das cuenta, ¿no? Es que a veces no, como te digo, nada es perfecto. Ya, ejemplo, acá también te hace un análisis, ¿no? De postclasificación de filtros espaciales, que es para determinar, ¿no? Ejemplo, tú este archivo, tal raster, ¿no? Que estás analizando en los software, lo puedes transformar a shade y se ve un poco más como pintado, ¿no? Y ahí tú le puedes dar un recorte, algo más bonito, como tal. Entonces, eso hace generalmente los software. Ejemplo, si nos damos cuenta un poco acá, yo aquí, ¿no? Aquí este archivo es netamente DMTIFF, ¿ya? Y este archivo aquí, generalmente si ves puros cuadraditos, no hay muchos píxeles. Si este cuadradito, esto de aquí, yo lo paso al ArcGIS, me lo va a subir tal y cual con cuadraditos. Pero lo bueno que te descarga la base de datos, ¿no? De que sabe que cada píxel, cada región. Ahora, si yo lo quiero transformar al shape para que no se vea así, es una odisea porque tienes que ir ponderando, como cada uno tiene una clasificación en función a un número, esto sí va a ser una locura. Solamente, digamos, solamente con este trocito es una locura. Imagínate tomar toda la cuenca Puerto Viejo que la he analizado. O sea, es una barbaridad bastante grande. Por eso te digo que a la final estos temas no se analizan como tal, son bastante de tener en cuenta. Entonces, calibración de campo, ejemplo, aquí como nosotros, como se hizo en tu investigación, que es bastante interesante e importante, el procesamiento de la calibración y la validación en campo, que se realiza en forma simultánea en la misma salida, ¿no? Como lo analizamos en tu tesis, que en tu tesis se analizó, que se tomó un punto de interés, ¿no? En este caso aquí tenemos el punto de interés, y en los anexos, ¿no? Estamos ahí justamente en el punto de interés que coincide, ¿no? En la zona donde tú estás, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos evaluación de la cuenca Río Cañar, tenemos algunas áreas que coinciden con la zona. A veces, como te digo, no puede variar, no puede variar, etcétera, pero en este caso nos dio una correlación exacta, ¿ya? Entonces, en función de la clasificación. Ahora, un poco yéndonos más acá, ¿no? Y esto es de tomar en cuenta. Este aquí, ¿no? Cómo lo clasificó el Magat, y etcétera. Entonces, para la parte un poco más, ¿no? De tener en cuenta todo este análisis como tal, un poco el aburrimiento, disculparás, pero a veces estas pequeñas cositas son buenas e interesantes analizarlas para entender el uso, ¿no? Que se le da en este caso a los software. Ya, ahora, ejemplo, mira, aquí te da, ¿no? Ejemplo, mapa, datos de referencia. Aquí lo que hace es sacar, ¿no? Los áreas y sacar el tema de la precisión, que es más o menos como lo que tenemos en la tesis, pero ellos los han hecho en Excel. Ejemplo, de hecho, ellos no saben que el Envy lo puede hacer, pero lo hicieron, lo sacaron atrás. De hecho, es que es lo que está aquí, ¿no? Es lo que tenemos aquí, que te hace un análisis, ¿no? En función al área, y te determina. Bueno, entonces ahora sí nos vamos un poco, ¿no? Al análisis como tal. Por ejemplo, aquí sacó, y esta es la que está en el geoportal, la que vimos en la página. Ahora, como tal, ¿no? Viene ahora lo interesante, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con una imagen satelital de Landsat. Ya. Ahora, yo tenía todos los datos, ¿no? De imagen satelital Landsat y Sentinel. Ya. Que eso pesaba casi como más o menos unos 30 gigas. Que eso ahí no te lo, no, cuando te pasé la información ya te la pasé procesada en este caso, ¿no? Ahora, justamente no pude obtener una imagen satelital como tal. En este caso, ¿no? Aquí vamos a hacer un poco de práctica, ¿no? Para tener en cuenta. No sé si instalaste el software, ¿no? Creo que el Envy. No, no, Ay, no, no todavía. no sé si lo tengas. En este caso, no. Hay que hacer un sinnúmero de procesos. Ya. Mm, lo que sí te voy a decir, ¿no? Que hay que hacer un poco de cuestiones para que te pueda correr, porque te detecta como virus, etcétera, etcétera. No, ya dependerá de ti si al final sí lo tienes instalado. Ah, no, sí, soy yo. Estoy viendo mi pantalla, qué estúpido. Estoy viendo mi otra pantalla que tengo conectada a la otra. Ya. A ver, ejemplo, mira, en este caso, ¿no? Como tal. Yes. A ver, mira, ¿Qué vamos es? ¿Es demorado? ¿Es pesado? Sí, sí, es pesado.
la verdad que sí. Pensé que lo había, como te lo había enviado ese día, pensé que lo habías instalado. A ver, me mandaste al WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, te envié el link y te envié el archivo Drive. Es que el problema es que no, el otro día hubo un problema acá, justamente aquí en Puerto Viejo, donde arriendo. Se explotó uno de estos, ¿cómo se llama? Un transformador. Y bueno, la placa sí se me protegió y todo, pero sí se me jodió el disco duro, el que tengo para de 2 teras para la información. Entonces, como tal, estuve también sin computadora. Tuve que comprar los otros. Entonces, como tal, ahí sí, sí, un poco el detalle. Pero quiero para que veas, déjame ver si lo puedo abrir en mi. Espérate un ratito, déjame. Ya, yo me la- Vamos a hacer otra reunión rapidito.